Hola una vez más, sean bienvenidos a nuestro canal Análisis Económico Post-Keynesiano en Latinoamérica, el canal que tiene como objetivo informar a la población sobre cómo funciona realmente la economía, para que seamos protagonistas, no solo testigos, en el desarrollo de la democracia de nuestros países latinoamericanos. Para esta sesión, la número 7 de nuestro primer módulo, se presentará la primera parte de 5 del tema titulado Las teorías económicas equivocadas de Milton Friedman. El objetivo es mostrar las tremendas falencias en las que se basan las teorías de Friedman, las cuales, lamentablemente, han sido utilizadas para diseñar política pública. Hoy analizaremos solamente una de estas teorías. Más adelante analizaremos por partes las 4 teorías restantes. Así que, comencemos. Y vamos a iniciar la sesión número 7 con la lectura de una cita del economista y diplomático estadounidense John Kenneth Galbraith. En una ocasión, Galbraith dijo: "La desgracia de Milton Friedman es que sus políticas económicas han sido probadas". Iniciemos entonces con la introducción de este tema. Para muchos empresarios, periodistas y personas influyentes en redes sociales en Latinoamérica, las teorías económicas presentadas por el economista estadounidense Milton Friedman continúan siendo la piedra angular de su pensamiento económico y de cómo consideran que debe desenvolverse la sociedad. Este hecho se explica por la forma tan efectiva en la que tanques de pensamiento y ciertas universidades han diseminado el pensamiento de este economista en la población latinoamericana desde los inicios de la Sociedad Mont Pelerin en 1947 y especialmente desde el inicio de la década de los años 70 con la llegada del neoliberalismo a Chile, Reino Unido y Estados Unidos, con los gobiernos de Pinochet, Thatcher y Reagan respectivamente. Friedman actuó como asesor en todas estas administraciones. Sin embargo, desde el punto de vista de su servidor, los economistas que basan su análisis económico en las teorías de Milton Friedman desconocen en realidad cómo funciona la economía. Es decir, no pueden ser considerados verdaderos economistas. Pero, ¿por qué me atrevo a presentar tal argumento? Bueno, porque las principales teorías de Friedman no se basan en el funcionamiento de la economía en la realidad. Friedman es responsable, en buena parte, del fracaso de las políticas públicas en Latinoamérica, pues éstas se han basado en sus teorías económicas erróneas. El objetivo de esta presentación es demostrar, utilizando el análisis económico poskeynesiano como herramienta, que las 5 principales teorías que presentó Milton Friedman en su carrera como economista están equivocadas. En esta sesión analizaremos solamente la primera de estas 5. Dada la magnitud del desacierto de cada una de estas teorías y de sus terribles consecuencias en la sociedad, el análisis debe realizarse minuciosamente. Este análisis es fundamental, pues debe demostrarse que utilizar como base las teorías económicas de Friedman para desarrollar política pública no puede generar más que desempleo, lento crecimiento económico, pobreza, migración y un aumento de la desigualdad económica y del ingreso. Es absolutamente indispensable descartar de una vez por todas las ideas de Friedman para poder diseñar y ejecutar políticas públicas que favorezcan a toda la población latinoamericana. Por favor, tengan presente que se utilizarán los conceptos económicos presentados en sesiones anteriores para lograr este importante objetivo. La terrible influencia de Friedman está por doquier en Latinoamérica, como se muestra en los siguientes cuadros a continuación. En el primer cuadro, por ejemplo, vemos un tuit del señor José Raúl González, Chief Executive Officer, CEO o director general, como quieran llamarle, de Cementos Progreso, una de las empresas más grandes de Guatemala. En el tuit, González hace referencia a la enorme sabiduría de Milton Friedman.
En el segundo cuadro vemos al presidente de Argentina, cuyas políticas públicas se basan principalmente en las ideas de Friedman. Según reportó la BBC, en septiembre de 2024, en Argentina, durante la segunda parte de 2023, el 41% de la población vivía en la pobreza. Para la primera parte de 2024, ese número había aumentado a 52.3%. Es necesario recordar que este presidente de Argentina tomó posesión en diciembre de 2023. Y bueno, en este tercer cuadro vemos que es importante tener presente que las ideas de Friedman son populares en Latinoamérica por la labor de tanques de pensamiento y ciertas universidades. En Guatemala, mi país, esa labor la realiza la Universidad Francisco Marroquín. Aquí les presento la tabla de contenido de las teorías equivocadas de Milton Friedman que vamos a analizar. En esta sesión número 7 se analizará la explicación equivocada de Milton Friedman sobre los orígenes de la Gran Depresión. Más adelante y de forma esparcida analizaremos la teoría cuantitativa del dinero, la curva de Phillips en el largo plazo, la teoría de los supuestos poco realistas en el análisis económico y terminaremos este análisis de las políticas equivocadas de Milton Friedman con un análisis sobre el monetarismo. ¿Qué les parece entonces si iniciamos nuestra sesión del día de hoy? Vamos a analizar la primera teoría equivocada de Milton Friedman, la explicación errónea que él presenta sobre los orígenes de la Gran Depresión. En el libro que Friedman escribió con la economista Anna Schwartz, titulado A Monetary History of the United States 1867 to 1960, los autores argumentan que la Reserva Federal de Estados Unidos, su banco central, pudo haber evitado que la crisis que inició a finales de 1929 se convirtiera en la Gran Depresión. De acuerdo con Friedman y Schwartz, el error de la Reserva Federal fue detener la compra de bonos del Tesoro en 1932. De haber continuado estas operaciones de mercado abierto, el Banco Central hubiese proveído de reservas a la banca comercial, reservas que hubiesen sido multiplicadas por la banca al entregar préstamos, aumentando así la oferta monetaria. Debe recordarse que la contracción monetaria fue una de las razones principales por las que la crisis se extendió por tanto tiempo. El economista estadounidense Stephen Margling presenta la tesis de Friedman y Schwartz de la siguiente forma. Friedman y Schwartz sostienen que la Reserva Federal podría haber evitado que la recesión de 1930 se convirtiera en la Gran Depresión. La mejor prueba que pueden reunir es su análisis de las operaciones de mercado abierto en 1932, cuando la Reserva Federal compró activamente valores del Tesoro durante un breve periodo de tiempo. En su opinión, esto condujo a una expansión de la oferta monetaria que a su vez condujo a una recuperación de la producción industrial. De acuerdo con Friedman y Schwartz, la disminución de la masa monetaria y el inicio del programa de compras fueron seguidos poco después por un cambio igualmente notable en los indicadores económicos generales. Los precios al por mayor empezaron a subir en julio y la producción en agosto. Para los suscriptores de este canal que han visto las sesiones anteriores, este argumento les parecerá conocido. Recuerden la idea que se presentó en la sesión número 4. Al considerar a los bancos como intermediarios financieros, tal y como lo hacen Friedman y Schwartz aquí, todos los problemas monetarios son responsabilidad del gobierno. Pero, ¿cómo llegaron Friedman y Schwartz a su conclusión? Bueno, según ellos, las operaciones de mercado abierto por el Banco Central generan tasas de interés más bajas, lo que estimula la inversión. Pero el primer paso debe ser incrementar las reservas en Banco Central de la banca comercial. En el artículo titulado Money and Business Cycles, publicado también en el año 1963, Friedman y Schwartz escribieron:
Si el vendedor de los bonos fuera un banco comercial, ahora dispone de mayores reservas que antes consideraba insuficientes y tratará de ampliar sus inversiones y sus préstamos a un ritmo mayor que antes. Si el vendedor no era un banco comercial, es probable que ni siquiera temporalmente quiera mantener los beneficios del efectivo, sino que los depositará en un banco comercial, aumentando las reservas del banco en relación con sus depósitos. Según Friedman, una vez cuenten con mayores reservas en Banco Central, los bancos comerciales incrementarán la oferta de dinero multiplicando la base monetaria al entregar préstamos. De nuevo, la equivocada teoría del multiplicador monetario que se presentó en la sesión número 3. De nuevo, Friedman y Schwartz. Por lo tanto el vendedor no bancario como los bancos comerciales tratarán de ajustar sus carteras, con la única diferencia de que los bancos comerciales crearán más dinero en el proceso, transmitiendo así el aumento de dinero de alto poder de la masa monetaria total. El economista Stephen Marglin argumenta que lo que plantearon Friedman y Schwartz en realidad no sucedió. No cabe duda que la liquidez del sistema bancario mejoró, como indica el crecimiento del exceso de reservas que aumentó en $300 millones entre junio y diciembre de 1932. En cualquier caso, el aumento de la liquidez del sistema bancario no se tradujo en una relajación del crédito. Al analizar a la banca comercial a través del multiplicador monetario, se considera que los bancos automáticamente crearán más dinero, otorgando créditos, al hacerse de más reservas en Banco Central del lado de su activo y de más depósitos del lado de su pasivo. Sin embargo, si los bancos comerciales no identifican opciones rentables para entregar préstamos, no los entregarán. Como indica Marc Lavoie, cuando los banqueros empiezan a perder parte de su elevado espíritu animal, aunque son conscientes de que su nuevo comportamiento perjudicará a la economía, prefieren frenar su creación de dinero crédito. Saben que los bancos menos afectados por la recesión son los que muestran más moderación. Por esta razón, es muy posible que el sistema bancario empiece a reducir sus líneas de crédito justo cuando las empresas necesitan ampliar sus préstamos. Es difícil ver cómo la creación de un exceso de reservas por parte del Banco Central podría revertir esa tendencia. La errónea explicación de Friedman y Schwartz de la Gran Depresión data de la década de los años 60. ¿Han cambiado las cosas desde entonces en el análisis económico neoclásico? No. La siguiente es la declaración de Ben Bernanke, ex jefe de la Reserva Federal, sobre lo que generó la Gran Depresión. La causa inmediata de este descenso de M1, el dinero circulando más los depósitos a la vista, fue la continua contracción de la relación entre base y reservas, que reforzó el descenso del multiplicador monetario en lugar de compensarlo. Este endurecimiento parece claramente incoherente con las reglas del juego del patrón oro y atribuye gran parte de la culpa de la desaceleración temprana, anterior a 1931, de los agregados monetarios mundiales a la Reserva Federal. En un discurso para celebrar el cumpleaños número 90 de Friedman, Bernanke dijo: "Permítanme terminar mi intervención abusando ligeramente de mi condición de representante oficial de la Reserva Federal. Me gustaría decir a Milton y Anna con respecto a la Gran Depresión: tenían razón, lo hicimos nosotros, lo sentimos mucho, pero gracias a ustedes no lo volveremos a hacer". Ese es el estado del análisis económico neoclásico en la actualidad. Entonces, ¿cuál es la verdadera explicación de la Gran Depresión? Para comenzar, debe recordarse el argumento que se presentó en la sesión 6: el déficit del Estado representa el superávit del sector privado. Asimismo, el superávit del Estado representa el déficit del sector privado, por lo que éste tendrá que contratar deuda. Durante la presidencia de Calvin Coolidge de 1923 a 1929, el gobierno de Estados Unidos mantuvo un superávit entre 1 y 2% del PIB.
Esto llevó al sector privado a entrar en déficit. La deuda privada como porcentaje del PIB aumentó considerablemente en la década previa a la Gran Depresión. Coolidge estableció como objetivo de su política pública que el Estado mantuviera una posición de superávit. En un discurso al Congreso en diciembre de 1928, Coolidge argumentó equivocadamente que el crecimiento económico de la década de los años 20 se debía a esta política. En realidad, ese crecimiento económico se debía al aumento en el apalancamiento del sector privado. Leamos un poco sobre el discurso que dio Calvin Coolidge al Congreso el 4 de diciembre de 1928. En esa ocasión, Coolidge dijo: "Ningún Congreso de los Estados Unidos jamás reunido, al examinar el estado de la Unión, se ha encontrado con una perspectiva más agradable que la que aparece en este momento. Hemos sustituido el círculo vicioso de gastos crecientes, impuestos crecientes y utilidades decrecientes por el círculo encantado de gastos decrecientes, tipos impositivos decrecientes y beneficios crecientes. 4 veces hemos hecho una versión drástica de nuestro sistema de ingresos internos, aboliendo muchos impuestos y reduciendo sustancialmente todos los demás. En cada ocasión, el estímulo resultante para las empresas ha incrementado tanto los ingresos imponibles y las utilidades que se ha producido un superávit. Se ha pagado un tercio de la deuda nacional. Esto es economía constructiva en el más alto grado. Es la piedra angular de la prosperidad que no debe dejar de continuarse". Menos de 10 meses después de que Coolidge diera este discurso frente al Congreso, se presentó la caída bursátil de Wall Street y luego se presentaría la Gran Depresión. Bueno, de alza económica a crisis sin precedentes. Estas 4 figuras muestran los verdaderos orígenes de la Gran Depresión. De izquierda a derecha se muestra el nivel de deuda privada como porcentaje del PIB. Luego, a la derecha se presenta el nivel de deuda pública en Estados Unidos como porcentaje del PIB. En la segunda línea se encuentra la entrega de crédito como porcentaje del PIB y por último se presenta el déficit del gobierno como porcentaje del PIB. Estas figuras fueron preparadas por el economista post-keynesiano Steve King. Vemos, si regresamos a la primera figura, el lado izquierdo, en el periodo de 1920 a 1929, la deuda privada como porcentaje del PIB aumentó del 50 al 100% del PIB. Por otro lado, la deuda pública como porcentaje del PIB disminuyó del 30 al 15%. Los números de los que Calvin Coolidge estaba tan orgulloso en su discurso de diciembre de 1928. Recuerden que el superávit del Estado representa el déficit del sector privado. Al presentar superávit, el gobierno de Estados Unidos redujo considerablemente su deuda pública, obligando al sector privado a tomar deuda. Luego se aprecia que la entrega de crédito por parte de la banca comercial como porcentaje del PIB se mantuvo entre el 5 y el 9%, pero disminuyó considerablemente a partir de 1927. De nuevo, si la banca comercial no encuentra opciones rentables para entregar préstamos, no los entregará. Por último, en la última figura, vemos el déficit del gobierno como porcentaje del PIB, que durante la época de 1920 a 1929 se presentó una posición de superávit de alrededor del 1% del PIB. Sigamos hablando entonces de las verdaderas causas de la Gran Depresión. El análisis de Friedman y Schwartz, y aceptado por la mayoría de economistas neoclásicos sobre los orígenes de la Gran Depresión, es totalmente incorrecto. Los bancos comerciales no otorgan préstamos si se les provee de más reservas en Banco Central. Los préstamos solo pueden aumentar si las autoridades de los bancos identifican oportunidades rentables para entregar financiamiento. La causa de la Gran Depresión fue la política de superávits del presupuesto del estado de Coolidge durante la década de los años 20, aproximadamente el 1% del PIB. Esto obligó al sector privado a tomar deuda.
La deuda privada aumentó en promedio 5% del PIB cada año durante ese periodo. Y vamos a ver también cómo más adelante en esta sesión, cómo mucha gente que invertía en los mercados bursátiles tomó mucha deuda para poder seguir invirtiendo. En el artículo titulado The Debt Deflation Theory of Great Depressions, el economista estadounidense Irving Fisher presenta las causas de la Gran Depresión. Fisher bautizó al proceso económico causante de la debacle como deflación de la deuda. Y bueno, ¿qué les parece si dejamos en este punto el primer video de la sesión número 7 del canal Análisis Económico Post-Keynesiano? En el segundo video de esta sesión seguiremos analizando las verdaderas causas de la Gran Depresión de 1929. De nuevo les recuerdo, si este material les parece importante e interesante, les recomiendo mucho que le den like al video, se suscriban al canal y que por favor compartan este material, este canal con amigos, conocidos, familiares que como ustedes estén interesados en conocer el mundo que nos rodea, utilizando el análisis económico post-keynesiano como lente. Los espero en el próximo video.